La máxima expresión de resistencia a la insulina es la diabetes tipo 2 de difícil control y cuando esto sucede se suele recurrir al uso de insulina. Es por esta razón que es importante conocer algunos de estos síntomas de la resistencia a la insulina y saber cómo se diagnostica porque en etapas tempranas se puede corregir rápidamente antes de que se convierta en diabetes. Si ya se tiene diabetes tipo 2, esta resistencia también puede revertirse en la mayor parte de los casos. Sin embargo, las intervenciones difieren un poco en comparación a la prediabetes. Por ejemplo, una persona con prediabetes rara vez es necesario utilizar medicamentos. En cambio, una persona con diabetes usualmente ya tiene medicamentos y se necesita optimizar este tratamiento e ir reduciendo dosis de manera gradual. Primero que nada, ¿qué es la resistencia a la insulina? Es cuando la insulina no puede ejercer sus efectos en las células del cuerpo, encontrándose esta hormona circulando en niveles normales. Es decir, el cuerpo se vuelve resistente a esta hormona porque no responde como debería. Entonces, lo que sucede es que se aumenta la producción de insulina para vencer esta resistencia. A mayor concentración de insulina, sí se obtienen los efectos de esta hormona, aunque solo por un tiempo y acompañado de una serie de complicaciones por los efectos tóxicos del exceso de insulina. Los síntomas son ocasionados precisamente por los niveles muy altos de insulina. Entre ellos tenemos la acantosis nigricans. Esta es una alteración de la piel caracterizada por una coloración más oscura de lo normal y la piel se puede sentir un poco más gruesa de lo habitual. Generalmente esta acantosis nigricans se observa alrededor del cuello, en las axilas o la zona inguinal. Esto se revierte al revertir la diabetes tipo 2. Otro de los síntomas es el aumento de peso, obesidad abdominal o el no poder bajar de peso pese a estar intentando con múltiples dietas e inclusive medicamentos para bajar de peso. El hígado graso, que es otra condición bastante frecuente, es cuando el hígado literalmente se llena de grasa y se inflama. Esto se puede detectar a través de un ultrasonido. La presión arterial elevada que generalmente coexiste junto con la diabetes mellitus tipo 2. Otro de los signos de resistencia a la insulina es niveles altos de colesterol total, colesterol LDL alto y colesterol HDL bajo. Ojo, este tipo de colesterol, el HDL, no preocupa que tengamos niveles altos, sino todo lo contrario, que los niveles estén disminuidos. Otro de los síntomas es cansancio y falta de energía, probablemente sea de los más comunes, y alteraciones del ciclo menstrual en algunas mujeres. ¿Cómo se diagnostica la resistencia a la insulina? Primeramente, con los niveles de glucosa que deben estar entre 100 y 125 miligramos en ayuno o una hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4%. Estos niveles no son normales, generalmente los encuentras como intolerancia a los carbohidratos o prediabetes. La otra forma de inferir si se padece de resistencia a la insulina es revisando los puntos que integran el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una combinación de factores de riesgo cardiovasculares, empezando por tu perímetro abdominal. Hay medidas para mujeres y hombres, pero la realidad es que es distinto dependiendo de la estatura. Yo te recomiendo calcular tu índice cintura-altura, esto es, dividiendo tu cintura entre tu estatura en centímetros y el resultado tiene que estar cercano a 0.50. Por arriba de este valor se podría considerar obesidad abdominal. El otro punto del síndrome metabólico es el nivel de triglicéridos mayor a 150, tu colesterol HDL menor a 40 para hombres y menor a 50 para mujeres, presión arterial elevada mayor a 130, la sistólica mayor a 85, la diastólica. Entre más puntos de esto se tenga, mayor resistencia a la insulina y más propensos a tener complicaciones. Probablemente el menos peligroso, por así decirlo, sería el nivel de triglicéridos. No por eso no hay que modificar algunos hábitos, pero los otros puntos siempre se debe intentar corregir lo más rápido posible. Si la resistencia a la insulina no se revierte con el tiempo, las células beta del páncreas que producen insulina no van a poder sostener esta producción exagerada de insulina y pueden llegar a fallar. Y a esto se le conoce como disfunción de células beta o agotamiento pancreático. Tener resistencia a la insulina no es normal.
La buena noticia es que existen formas naturales de revertir esta condición, ya que hasta el día de hoy no existe un medicamento que revierta por sí solo esta situación y mucho menos que sea un efecto duradero.